En Navidad, mi hijo me negó frente a su esposa. Tú no eres mi familia. Aquellas palabras me atravesaron como una daga helada. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Ruiz. Tengo 64 años, y hasta hace 6 meses pensaba que conocía el significado de la palabra familia. Vivo en una casa colonial en el corazón de Guadalajara, esa que heredé de mis padres, y que durante décadas fue el refugio donde mis hijos corrían por los pasillos de Talavera, donde el aroma de mole poblano llenaba cada rincón los domingos, donde las risas de mis nietos rebotaban contra las paredes pintadas de azul cielo como música celestial. Esa mañana del 24 de diciembre comenzó como cualquier otra Navidad de los últimos 20 años. Me levanté a las 5 de la madrugada. Me puse mi delantal bordado con flores de cempasúchil que mi madre me regaló cuando me casé, y comencé a preparar el festín que esperaban. Mis manos, manchadas ya por las primeras manchas de la edad, amasaron la masa para los tamales oaxaqueños, cortaron los chiles en nogada, prepararon el ponche con canela que tanto le gustaba a mi difunto esposo Roberto. Cada movimiento era una oración silenciosa, una súplica desesperada al cielo para que esta Navidad fuera diferente, para que mis hijos llegaran y me vieran, realmente me vieran, no como la señora que cocina y paga las cuentas, sino como Carmen, como su madre, como la mujer que se desveló noches enteras cuando tenían fiebre, que vendió sus pocos ahorros para pagarles la universidad privada, que hipotecó esta misma casa para financiar el negocio de importación de textiles de mi hijo mayor, Alejandro. El patrimonio que Roberto y yo construimos durante 40 años de matrimonio se había convertido en un fondo de emergencia familiar. Cada mes, sin que me lo pidieran directamente, yo transfería dinero a las cuentas de mis hijos. 5,000 pesos para la colegiatura de mi nieta Sofía, 8,000 para el arreglo del coche de Alejandro, 15,000 cuando mi nuera Mónica quería remodelar la cocina de su departamento en Zona Rosa. Mi cuenta bancaria era como un grifo que ellos abrían cada vez que tenían sed de dinero. Pero ese día, mientras el sol se filtraba por las ventanas de mi sala y yo terminaba de acomodar las flores de Nochebuena en el centro de mesa, algo dentro de mi pecho se agitaba inquieto. Era esa sensación que tienes cuando sabes que algo va a cambiar, pero aún no sabes si será para bien o para mal. A las 2 de la tarde llegó Alejandro con Mónica y los niños. Mi corazón se aceleró como el de una quinceañera esperando a su primer amor. Corrí hacia la puerta con los brazos abiertos, esperando esos abrazos que me llenaran el alma por un momento. Alejandro me dio un beso seco en la mejilla, el mismo que le darías a una tía lejana en una reunión familiar obligatoria. Mónica ni siquiera me miró a los ojos. Sus dedos se ocupaban de revisar su teléfono mientras susurraba algo sobre «qué aburrido estar aquí toda la tarde». Los niños, Sofía de 12 años y Emilio de 8, pasaron por mi lado como si fuera invisible, directo hacia el árbol de Navidad, donde sabían que los esperaban los regalos más caros de la ciudad. Ese año había gastado más de 30,000 pesos en juguetes importados, ropa de marca y gadgets que habían pedido específicamente. Mi pensión de maestra jubilada, más los dividendos de las pequeñas inversiones que Roberto había hecho en bienes raíces, me permitían estos lujos familiares, pero cada peso gastado se sentía como una moneda arrojada a un pozo de los deseos que nunca se cumplían. Durante la cena, mientras yo servía los platos que había preparado con tanto amor, escuché fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. Mónica se quejaba con Alejandro sobre tener que venir acá cuando podríamos estar en Cancún como todas las familias normales. Mi hijo asentía mientras revisaba los precios de Bitcoin en su teléfono, calculando cuánto dinero podría estar perdiendo por no estar monitoreando el mercado de criptomonedas. «Mamá», me dijo Alejandro sin levantar la vista de su pantalla, «¿ya transferiste lo de este mes? Es que tengo que hacer un pago mañana temprano». Mi corazón se encogió. «Ni siquiera gracias por la cena, mamá. Ni, todo está delicioso como siempre».
solo el recordatorio de que yo era, esencialmente, su cajero automático personal. Sí, hijo, respondí con la voz más suave que pude encontrar. Ayer transferí 15,000 a tu cuenta. ¿Solo 15? Mónica levantó una ceja. Con la inflación y todo, ya no alcanza para nada. Mi mamá dice que deberías considerar aumentar un poco la ayuda mensual. Sentí como si me hubieran abofeteado. La madre de Mónica, que vivía de la pensión de su difunto esposo y nunca había trabajado un día en su vida, tenía opiniones sobre cómo yo debía administrar mi dinero. Dinero que había ganado levantándome a las 5 de la mañana durante 30 años para dar clases. Dinero que había ahorrado centavo por centavo mientras Roberto vendía seguros de puerta en puerta bajo el sol implacable de Jalisco. Fue en ese momento, mientras masticaba un bocado de pavo que sabía a cartón en mi boca, que llegó mi hija Patricia con su familia. Traía a su esposo Raúl, un hombre que trabajaba en el sector financiero y que siempre encontraba la manera de mencionar sus inversiones en el mercado de acciones, y a mi nieto Diego, de 16 años, que no había dirigido la palabra a nadie que tuviera más de 20 años en los últimos 3 años. «Abuela», me dijo Diego sin levantar la vista de su videojuego portátil, ¿tienes wifi de 5 GHz? Es que este de 4 es súper lento. Patricia se disculpó por llegar tarde. Es que fuimos a casa de los papás de Raúl primero. Ya sabes, ellos sí saben hacer una cena navideña como debe ser. Cada palabra era una pequeña puñalada que se acumulaba en mi pecho como gotas de veneno. Me levanté de la mesa con la excusa de traer el postre, pero en realidad necesitaba ir al baño a llorar 5 minutos en silencio. Frente al espejo, vi a una mujer de 64 años con el cabello teñido de castaño claro, arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, y ojos que ya no brillaban como antes. Me pregunté cuándo había dejado de ser Carmen para convertirme simplemente en la que paga. Cuando regresé a la mesa con el flan napolitano que tanto les gustaba, encontré a toda la familia reunida alrededor del teléfono de Alejandro, viendo videos de familias en lujosos resorts navideños. «Mira, mamá», me dijo Patricia sin voltear a verme. «Los Hernández se fueron a Aspen esta Navidad. Sus papás les pagaron todo el viaje. Está increíble». El mensaje era claro como el agua. Yo debería estar pagándoles viajes a Aspen en lugar de obligarlos a cenar en casa de su madre. Fue entonces cuando, en un momento de silencio mientras todos veían las fotos del viaje de los Hernández, me acerqué a Alejandro con el corazón en la mano. «Hijo», le dije suavemente, ¿podrías guardar el teléfono un momento? Es Navidad, y me gustaría que platicáramos un poco. Como familia». Alejandro levantó la vista con fastidio. Miró a Mónica, quien puso los ojos en blanco, y luego me miró con esa expresión que había visto tantas veces últimamente. La expresión de alguien que considera que está perdiendo el tiempo. «Mamá», me dijo con un tono que jamás olvidaré, «deja de hacer drama. Tú no eres nuestra familia. Nosotros somos una familia. Tú eres otra cosa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de Alejandro quedaron flotando en el aire como el humo de una vela recién apagada. «Tú eres otra cosa». «Ah, ¿otra cosa?» ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Un mueble que ocasionalmente transfería dinero? ¿Una empleada doméstica que cocinaba gratis? ¿Una desconocida que por casualidad compartía su apellido? Mónica soltó una risita nerviosa y le dio un codazo cómplice a mi hijo. Patricia fingió no haber escuchado nada, pero vi cómo sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Raúl siguió hablando por teléfono sobre fluctuaciones en el precio del oro, como si nada hubiera pasado. Los nietos continuaron absortos en sus dispositivos electrónicos, ajenos al momento en que el corazón de su abuela se partía en 1000 pedazos sobre el piso de Talavera. Yo me quedé ahí, parada junto a la mesa, sosteniendo todavía la cuchara de servir que había usado para el flan. Mis manos temblaban ligeramente, pero logré mantener la compostura. Había aprendido, después de tantos años de matrimonio con Roberto y de criar 2 hijos, que mostrar vulnerabilidad en el momento equivocado solo invitaba a más ataques. «Entiendo», murmuré, y me dirigí hacia la cocina, pero no entendía nada. Mientras lavaba los platos con movimientos mecánicos, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo,
buscando desesperadamente el momento exacto en que había dejado de ser su madre para convertirme en otra cosa. Había sido cuando Roberto murió hace 5 años, y mis hijos, en lugar de consolarme, inmediatamente comenzaron a preguntarme sobre la herencia. O tal vez antes, cuando Alejandro perdió su trabajo en la empresa textilera, y yo, sin que me lo pidiera, comencé a depositar dinero en su cuenta para que no perdiera su estilo de vida. Recordé vívidamente el día en que Alejandro llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles sobre inversiones en criptomonedas. «Mamá, esta es nuestra oportunidad de multiplicar el patrimonio familiar», me había dicho con los ojos brillantes de emoción. «Solo necesitamos invertir 200,000 pesos en Bitcoin y en 6 meses tendremos el doble». Yo no entendía nada sobre monedas digitales, pero veía la pasión en los ojos de mi hijo. Era la misma expresión que tenía cuando era niño, y me mostraba sus dibujos del colegio. Así que saqué el dinero de mi cuenta de ahorros, la que Roberto y yo habíamos alimentado durante décadas con la disciplina de 2 personas que conocían el valor de cada peso. Los bitcoins subieron un poco, bajaron mucho, y al final perdimos casi todo. Alejandro me dijo que esas cosas pasan en los negocios, y que la próxima inversión sería diferente. Nunca hubo próxima inversión. Solo hubo más peticiones de dinero. Patricia había sido más sutil en su manera de extraer recursos familiares. Ella llegaba con problemas que necesitaban soluciones temporales. La escuela privada de Diego era muy cara, pero solo por este año. El coche de Raúl se había descompuesto y necesitaban uno nuevo. «Pero te lo pagaremos en abonos, mamá». La hipoteca de su casa tenía una tasa de interés muy alta, pero si yo les prestaba para liquidarla, podrían ahorrar miles de pesos en intereses y devolverte todo en 2 años. Cada préstamo se convertía en un regalo no reconocido. Cada favor se transformaba en una obligación permanente. Y yo, como una tonta, seguía diciendo que sí porque creía que así mantendría unida a mi familia. Esa noche, después de que todos se fueron sin siquiera ayudarme a recoger los platos sucios, me senté en mi sillón favorito con una taza de chocolate caliente y saqué una caja de zapatos que guardaba en el closet de mi recámara. Adentro tenía todas las fotografías familiares de los últimos 20 años. Ahí estaba Alejandro a los 25 años, graduándose de la universidad con una sonrisa enorme, abrazándome frente al auditorio mientras yo lloraba de orgullo. Patricia a los 22, el día de su boda, diciéndome al oído que yo era la mejor mamá del mundo y que esperaba ser la mitad de buena madre de lo que yo había sido con ella. Los nietos, cuando eran pequeños, corriendo hacia mí con los brazos abiertos cada vez que llegaba de visita, gritando, «Abuela Carmen», como si fuera lo más emocionante de sus vidas. ¿En qué momento esos abrazos se volvieron obligatorios? ¿Cuándo esas sonrisas se transformaron en gestos fingidos? ¿En qué punto dejé de ser la abuela divertida que les compraba helados y les contaba cuentos, para convertirme en la señora que tenía que tener siempre regalos caros y dinero disponible? Encontré una foto particularmente dolorosa, la Navidad del año pasado. Yo estaba en el centro, rodeada de mi familia, pero si observabas con cuidado, podías ver que era la única que sonreía de verdad. Los demás tenían esa expresión educada que pones cuando alguien te obliga a tomarte una foto familiar. Alejandro miraba su reloj. Mónica revisaba su teléfono. Patricia sostenía a Diego, quien claramente prefería estar en cualquier otro lugar. Y ahí estaba yo, en el centro de todo, radiante de felicidad porque creía que tenía una familia unida. Qué ciega había estado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, calculando mentalmente cuánto dinero había gastado en mis hijos y nietos en los últimos 5 años. La cifra que llegué era aterradora. Más de 600,000 pesos. Dinero que había salido de mi pensión, de los dividendos de las pequeñas propiedades que Roberto me había dejado, de los ahorros que habíamos guardado para nuestros años dorados. 600,000 pesos que habían comprado. ¿Qué exactamente? ¿Visitas obligatorias 3 veces al año? ¿Llamadas telefónicas cuando necesitaban algo? ¿La sensación constante de que era una carga en sus vidas perfectamente organizadas? Al día siguiente, 25 de diciembre, desperté con una claridad mental que no había tenido en años.
Me preparé mi café de olla como todas las mañanas, pero esta vez no puse la mesa para posibles visitas inesperadas. Esta vez no cociné de más, por si acaso alguien llega. Esta vez me senté sola en mi cocina y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me dolió. Sonó el teléfono. Era Alejandro. Mamá, oye, ayer se me olvidó comentarte. Mónica vio un departamento increíble en Polanco, pero necesitamos el enganche. Son como 300,000 pesos. ¿Crees que nos puedas ayudar? Es una súper inversión, se va a revaluar muchísimo. Me quedé callada durante varios segundos, sosteniendo el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Respondí con una voz que no reconocí como mía. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos ayudas con el departamento? Fue en ese momento que recordé exactamente lo que había dicho la noche anterior. Tú no eres nuestra familia. Y por primera vez en 5 años, esas palabras crueles me regalaron algo inesperado, la libertad de actuar en consecuencia. No, dije simplemente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo que no? No, Alejandro. No te voy a ayudar con el departamento. Pero mamá, es una inversión segura. El mercado inmobiliario en esa zona está creciendo exponencialmente. Podríamos hacer una fortuna. Que tengas un buen día, hijo. Y colgué. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de que colgué. 1, 2, 3 veces. Yo simplemente me quedé sentada en mi silla de la cocina, viendo cómo la pantalla se iluminaba con el nombre Alejandro, una y otra vez. Por primera vez en años, no corrí a contestar. Por primera vez en mi vida adulta, dejé que mi hijo esperara. Cuando finalmente paró de sonar, sentí una extraña sensación en el pecho. No era alivio exactamente, pero tampoco era culpa. Era algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar. 20 minutos después, llegó Patricia. Ni siquiera tocó la puerta. Usó la llave que le había dado años atrás para emergencias. La escuché entrar con esa prisa característica de alguien que viene a apagar un incendio. ¡Mamá!, gritó desde la sala. ¿Qué le dijiste a Alejandro? Está como loco. Dice que le colgaste. La encontré parada en medio de mi sala, con las manos en las caderas y esa expresión que usaba cuando era adolescente, y creía que yo había cometido alguna injusticia imperdonable. Llevaba puesta una blusa que costaba más que mi gasto mensual en comida, y sus uñas recién hechas brillaban con un esmalte que probablemente valía lo que yo gastaba en medicamentos. «Buenos días, Patricia», le dije con la calma de alguien que acaba de descubrir que tiene todo el tiempo del mundo. «¿Gustas café?» «No quiero café, mamá. Quiero que me expliques por qué le dijiste que no a tu propio hijo». Me serví otra taza de café lentamente, añadí un poco de leche condensada. Revolví con cuidado. Cada movimiento deliberado. Cada pausa calculada. Era como si hubiera encontrado un ritmo nuevo para mi vida. Uno donde yo marcaba el compás en lugar de bailar al son que otros tocaban. Le dije que no porque no quiero darle dinero para un departamento en Polanco. «Pero mamá, es su futuro. Es el futuro de Mónica y los niños. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?» Esa palabra, egoísta. Durante 5 años, cada vez que yo había cuestionado algún gasto, cada vez que había sugerido que tal vez era momento de que ellos se hicieran responsables de sus propias finanzas, esa había sido la palabra que usaban para silenciarme. «No seas egoísta, mamá. Papá no habría sido tan egoísta. Los abuelos están para ayudar a sus familias, no para ser egoístas». «¿Sabes qué es egoísta, Patricia?», le pregunté, sentándome en mi silla favorita. «Egoísta es llegar a la casa de tu madre solo cuando necesitas dinero. Egoísta es llamarla únicamente para pedirle favores. Egoísta es decirle que no es parte de la familia y luego exigir que se comporte como si lo fuera». Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas instantáneas. Esas lágrimas que había perfeccionado desde niña para salirse con la suya. «Mamá, Alejandro no quiso decir eso. Estaba estresado. Ya sabes cómo es cuando está preocupado por el dinero». «¿Y cuándo no está preocupado por el dinero, Patricia? ¿Cuándo fue la última vez que tu hermano me llamó solo para preguntarme cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste aquí sin necesitar algo?» Se quedó callada, pero pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente, buscando ejemplos que justificaran su posición. Era inútil.
Ambas sabíamos que las visitas habían seguido un patrón muy claro en los últimos años: emergencias financieras, fiestas donde necesitaban que yo cocinara gratis, o celebraciones donde se esperaba que yo trajera regalos caros. Eso no es justo, mamá. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. No podemos estar aquí todo el tiempo. No te estoy pidiendo que estén aquí todo el tiempo. Te estoy pidiendo que cuando estén aquí, realmente estén aquí. Que me vean como su madre, no como un banco familiar. Patricia se dejó caer en el sofá, y por un momento vi a la niña que había sido. La niña que llegaba corriendo a contarme sobre su día en la escuela, que me pedía que le trenzara el cabello, que se quedaba dormida en mis brazos viendo películas los sábados por la tarde. No sabía que te sentías así, murmuró. ¿Cómo ibas a saberlo? Nunca preguntan cómo me siento. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera, la vida del barrio seguía su curso normal. Don Esteban regaba sus plantas como todas las mañanas. La señora Guadalupe barría la banqueta de su casa. Los niños del vecino jugaban fútbol en el patio. Todo parecía igual que siempre. Pero algo fundamental había cambiado dentro de estas paredes. ¿Qué quieres que hagamos, mamá?, preguntó Patricia finalmente. Era una buena pregunta. ¿Qué quería yo exactamente? Durante tantos años me había enfocado en dar, en proveer, en estar disponible, que había olvidado completamente qué era lo que yo necesitaba o deseaba. Quiero que dejen de tratarme como si fuera su empleada personal. Quiero que cuando vengan a visitarme sea porque realmente quieren pasar tiempo conmigo, no porque necesitan algo. Quiero que mis nietos me conozcan como su abuela, no como la señora que les compra cosas caras. Pero mamá, nosotros sí queremos pasar tiempo contigo. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí y me preguntaste cómo estoy durmiendo? Si me duelen las rodillas, si me siento sola. ¿Cuándo fue la última vez que notaste que cambié el color de mi cabello? ¿O que bajé de peso? ¿O que dejé de usar el perfume que tanto me gustaba porque ya no puedo olerlo bien? Con cada pregunta, veía cómo la cara de Patricia se descomponía un poco más. Eran detalles pequeños, pero eran los detalles que importan cuando realmente conoces a alguien. Los detalles que observas cuando la persona te interesa más allá de lo que puede hacer por ti. No me di cuenta, admitió con voz quebrada. Lo sé, y eso es exactamente el problema. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mónica. Patricia me miró expectante, como si esperara que corriera a contestar como siempre había hecho. Pero no lo hice. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón de voz. Inmediatamente después sonó otra vez. Alejandro nuevamente. Y después otra llamada de un número que no reconocí. Probablemente Raúl. Era como si hubiera activado algún tipo de alarma familiar y todos estuvieran entrando en pánico porque la fuente de dinero de emergencia había dejado de funcionar. ¿No vas a contestar?, preguntó Patricia. No, pero mamá, están preocupados. ¿Preocupados por mí o preocupados por su departamento en Polanco? Patricia no supo qué responder a eso. Esa tarde, después de que Patricia se fue con la promesa de hablar con Alejandro para que venga a disculparse, me dediqué a hacer algo que no había hecho en años: pensar en mí misma. Me preparé un baño caliente con sales de lavanda. Me puse mi bata más cómoda y me senté en mi terraza con un libro que había comprado hace meses pero nunca había tenido tiempo de leer. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me interrumpió. Nadie llegó con emergencias. Nadie me pidió que cocinara algo especial o que prestara dinero para alguna crisis inventada. El silencio, que durante tantos meses había sido mi enemigo, comenzó a sentirse como un abrazo tibio. Mientras leía, recordé algo que Roberto me había dicho poco antes de morir. Estábamos sentados exactamente en este mismo lugar, viendo el atardecer, cuando él tomó mi mano y me dijo: «Carmen, prométeme que cuando yo ya no esté, no vas a dejar que nadie te quite tu dignidad. Tú vales mucho más de lo que crees». En ese momento no entendí por qué me había dicho eso. Ahora lo entendía perfectamente. Cuando oscureció, entré a la casa y me dirigí hacia el estudio donde Roberto solía manejar nuestras finanzas. Abrí la computadora y revisé mis cuentas bancarias, algo que no había hecho con atención en meses. Los números eran reveladores y dolorosos a la vez.
En los últimos 5 años había retirado casi todo lo que Roberto y yo habíamos ahorrado para mi vejez. El fondo que él había creado para que yo pudiera vivir cómodamente después de su muerte se había reducido a menos de la mitad. Las pequeñas inversiones en bienes raíces que generaban dividendos modestos pero constantes habían sido liquidadas una por una para financiar las emergencias familiares. Si continuaba a este ritmo, en menos de 3 años no tendría nada. La revelación de mis finanzas me golpeó como un balde de agua fría. Ahí, frente a la pantalla azul de la computadora, me di cuenta de que no solo había estado comprando amor con mi dinero, sino que había estado comprando mi propia ruina económica. Roberto y yo habíamos trabajado 40 años para construir un patrimonio modesto pero seguro, y yo lo había dilapidado en 5 años tratando de mantener unida a una familia que ya no me quería en ella. Cerré la computadora y me quedé sentada en la oscuridad del estudio. Las paredes estaban llenas de fotografías de momentos felices. Roberto y yo el día de nuestra boda, mis hijos cuando eran pequeños, vacaciones familiares en Puerto Vallarta, celebraciones de cumpleaños donde todos reíamos de verdad. Pero ahora esas imágenes me parecían reliquias de una civilización perdida, evidencia de una época en que el amor no tenía precio porque era genuino. Al día siguiente, viernes 26 de diciembre, llegó Alejandro sin avisar. Lo vi desde la ventana de mi recámara. Bajó de su BMW con esa expresión decidida que ponía cuando iba a pedirme algo especialmente caro. Llevaba puesta una camisa que yo le había regalado en su cumpleaños, de una marca italiana que costaba más que mi gasto semanal en comida. Toqué el timbre con insistencia, como si tuviera prisa por resolver un malentendido menor. Yo me tomé mi tiempo para bajar las escaleras, me serví un vaso de agua en la cocina, me acomodé el cabello frente al espejo del pasillo. Cada segundo que lo hacía esperar era un pequeño acto de rebeldía. «Mamá, abre por favor, tenemos que hablar». Cuando finalmente abrí la puerta, Alejandro entró sin esperar invitación, como había hecho toda su vida. Pero esta vez, en lugar de dirigirse directamente al sofá de la sala, se quedó parado en el recibidor, quizás sintiendo que algo había cambiado en la dinámica de esta casa. «Mamá, vengo a aclarar las cosas. Ayer hubo un malentendido». «No hubo ningún malentendido, Alejandro. Dijiste exactamente lo que pensabas». Estaba estresado. Ha sido un año muy difícil económicamente. Las inversiones en el mercado de acciones no salieron como esperábamos. Perdimos mucho dinero en esas criptomonedas que te platiqué. Y ahora con la oportunidad del departamento... ¿Perdieron mucho dinero? ¿Perdieron dinero de quién exactamente? Se quedó callado. Ambos sabíamos la respuesta. El dinero que habían perdido en inversiones riesgosas era el dinero que yo les había dado durante los últimos años. Mi patrimonio se había convertido en su capital de juego. Y cuando las apuestas no salían bien, simplemente regresaban por más. «Mamá, el departamento en Polanco es diferente. Es una inversión sólida, no especulativa. Los bienes raíces siempre se revalorizan en esa zona. En 5 años podríamos venderlo y recuperar todo lo invertido, más ganancias». ¿Podríamos? ¿Qué parte de ese podríamos me corresponde a mí, Alejandro? Bueno, sería tu inversión. Obviamente participarías en las ganancias. ¿Cómo participé en las ganancias de las acciones tecnológicas? ¿Cómo participé en las ganancias de los bitcoins? ¿Cómo participé en las ganancias del negocio de importación textil que quebró el año pasado? Cada pregunta era una bofetada suave pero certera. Alejandro comenzó a ponerse nervioso, pasándose las manos por el cabello como hacía cuando era niño, y lo habían atrapado en una mentira. Esas fueron circunstancias imprevistas, mamá. El mercado cambió. Nadie pudo predecir. ¿Sabes que sí es predecible, hijo? Que cuando pierdes dinero que no es tuyo, la persona que lo perdió se queda sin nada. Y esa persona soy yo. No digas eso. Tú tienes tu pensión, tienes esta casa, Tengo una pensión de maestra que alcanza para vivir modestamente. Tenía una casa sin hipoteca hasta que la hipotequé para darles dinero. Tenía ahorros hasta que se los di para sus inversiones. Tenía dividendos de propiedades hasta que las vendí para financiar sus emergencias. Alejandro se sentó en el sillón por primera vez luciendo genuinamente sorprendido. No sabía que habías hipotecado la casa. ¿Cómo ibas a saberlo?
Nunca preguntas de dónde sale el dinero que les doy. Solo asumen que existe en cantidades ilimitadas. Pero mamá, nosotros no sabíamos que estabas sacrificando tanto. ¿No lo sabían? ¿En serio? ¿Pensaban que una maestra jubilada tenía acceso a cientos de miles de pesos sin consecuencias? Se quedó callado durante varios minutos, mirando el piso de Talavera que su padre y yo habíamos elegido juntos cuando compramos esta casa. Era el mismo piso sobre el cual había dado sus primeros pasos, donde había jugado con carritos de juguete, donde había hecho la tarea de primaria mientras yo cocinaba la cena. ¿Qué quieres que haga, mamá? Quiero que dejes de verme como tu plan de financiamiento personal. Quiero que cuando vengas aquí, sea porque extrañas a tu madre, no porque necesitas dinero. Quiero que mis nietos me conozcan sin que de por medio haya regalos caros o promesas de herencias futuras. Pero si dejamos de pedirte ayuda económica, ¿cómo vamos a relacionarnos? Siempre ha sido así en nuestra familia. Esa confesión accidental fue como un puñal directo al corazón. Alejandro había admitido, sin darse cuenta, que no sabía cómo relacionarse conmigo sin dinero de por medio. Para él, yo no existía como persona independiente, solo existía como fuente de recursos. Si no saben cómo relacionarse conmigo sin mi dinero, entonces tal vez no deberían relacionarse conmigo en absoluto. No digas eso, mamá. Eres nuestra madre. ¿De verdad? Porque anteayer me dijiste que yo no era parte de su familia. Ya te expliqué que estaba estresado. El estrés no inventa sentimientos, Alejandro. El estrés revela lo que realmente pensamos cuando creemos que nadie nos va a juzgar por ello. Mi teléfono sonó. Era Mónica. Alejandro miró expectante, esperando que contestara, pero yo simplemente dejé que sonara. Unos minutos después sonó otra vez. Esta vez era Patricia. Y después otra llamada de Raúl. ¿No vas a contestar a ninguna de esas llamadas?, preguntó Alejandro. ¿Para qué? ¿Para escuchar más versiones de la misma petición? ¿Para que me expliquen por qué debo seguir vaciando mis cuentas bancarias para financiar sus estilos de vida? Mamá, no es así. Nosotros te queremos. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que yo puedo darles? Por supuesto que te queremos. Demuéstramelo sin dinero de por medio. Ven a visitarme porque extrañas platicar conmigo. Llámame para preguntarme qué leí esta semana, qué estoy cocinando, cómo dormí anoche. Tráeme a mis nietos para que me cuenten de la escuela, no para que vean qué regalos les compré. Eso podemos hacerlo. ¿Pueden? Entonces háganlo. Pero mientras tanto, no va a haber más dinero para departamentos, inversiones, emergencias o cualquier otra cosa que se les ocurra. Alejandro se levantó del sillón con esa expresión que ponía cuando no conseguía lo que quería. Era la misma cara que había puesto a los 5 años cuando le dije que no podía comer dulces antes de la cena. La misma expresión de los 15 años cuando le negué permiso para ir a una fiesta. La misma mirada de los 25 cuando le dije que tenía que conseguir su propio trabajo, en lugar de esperar que su padre le regalara uno. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero quiero que sepas que esto va a afectar nuestra relación. ¿Nuestra relación? ¿Cuál relación, Alejandro? ¿La relación donde yo soy un cajero automático y ustedes son mis clientes preferenciales? No es justo que digas eso. ¿Sabes qué no es justo? Que después de 40 años de trabajo, de sacrificios, de dar todo por ustedes, me encuentre a los 64 años descubriendo que mis propios hijos solo me buscan cuando necesitan dinero. Alejandro caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. ¿Y si realmente necesitamos ayuda? ¿Si hay una emergencia real? ¿Cómo cuál? ¿Como la emergencia del coche nuevo del año pasado? ¿Como la emergencia de la cocina integral de Mónica? ¿Como la emergencia del viaje a Europa de Patricia? No, me refiero a una emergencia real, médica, algo grave. Para emergencias médicas reales existe el seguro social. Para emergencias económicas reales existe el trabajo. Para emergencias familiares reales existe el amor sin condiciones económicas. Mamá, que tengas un buen día, Alejandro. Y cerré la puerta. Por primera vez en 5 años, cerré la puerta en las narices de uno de mis hijos. Y no me sentí culpable. Me sentí libre. Después de cerrar la puerta, me quedé parada en el recibidor durante varios minutos, escuchando el motor del BMW de Alejandro alejarse por la calle.
El silencio que siguió no era el silencio vacío y doloroso de la soledad. Era el silencio limpio de quien acaba de poner fin a una conversación que llevaba años necesitando terminar. Caminé hacia la cocina y me preparé un té de manzanilla, pero mis manos temblaban ligeramente. No de miedo o arrepentimiento, sino de la adrenalina que produce hacer algo que nunca habías hecho antes. A los 64 años, acababa de descubrir qué se sentía decir no a mis propios hijos. El teléfono no dejaba de sonar. Primero Mónica, después Patricia, luego un número desconocido que probablemente era Raúl, después otra vez Alejandro. Era como si hubieran activado una cadena de llamadas de emergencia, cada miembro de la familia pasándole el problema al siguiente cuando no conseguían la respuesta que esperaban. Decidí desconectar el teléfono de la pared. El silencio inmediato fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la sala, un sonido que había estado ahí durante décadas, pero que el ruido constante de demandas familiares había ahogado. Esa tarde llegó Patricia acompañada de Mónica. Las vi desde la ventana de mi recámara. Dos mujeres elegantemente vestidas, cargando bolsas de una boutique cara del centro comercial, caminando hacia mi puerta con la determinación de un equipo de negociadores corporativos. Mónica llevaba puestos unos zapatos que costaban más que mi gasto mensual en medicinas, y Patricia lucía un bolso que había visto en una revista y que sabía que valía varios miles de pesos. Tocaron el timbre con insistencia. Cuando no abrí inmediatamente, comenzaron a tocar con los nudillos. Después, escuché la voz de Patricia gritando desde afuera: «¡Mamá! Sabemos que estás ahí. Vimos las cortinas moverse». Me tomé mi tiempo. Me cambié de ropa. Me peiné con cuidado. Me puse un poco de perfume. Si iban a venir a confrontarme, al menos lo haríamos en mis términos y a mi ritmo. Cuando finalmente abrí la puerta, encontré a dos mujeres que claramente habían estado discutiendo su estrategia durante el camino. Patricia tenía esa expresión maternal que usaba cuando quería hacerme sentir culpable, y Mónica lucía el aire de superioridad educada que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. «Mamá», comenzó Patricia con voz melosa, «tenemos que hablar. Alejandro nos contó lo que pasó». «¿Su versión de lo que pasó, supongo?» «Nos dijo que le dijiste que no le ibas a ayudar más económicamente. Eso nos tiene muy preocupadas». Mónica asintió con gravedad fingida. «Doña Carmen, entendemos que tal vez se sintió lastimada por algo que Alejandro dijo en la cena, pero no creemos que la solución sea castigar a toda la familia». «¿Shiu, castigar? ¿Ustedes creen que no darles dinero es un castigo?» «Bueno, no exactamente un castigo», se corrigió Mónica rápidamente, «pero sí una reacción desproporcionada a un malentendido menor». «¿Un malentendido menor? ¿Su esposo diciéndome que no soy parte de la familia es un malentendido menor?» Patricia intervino rápidamente. «Mamá, Alejandro ya nos explicó que estaba estresado por la situación económica. Ha sido un año muy difícil para todos. El mercado de valores está muy volátil. Sus inversiones no han rendido como esperaba». «Sus inversiones», repetí lentamente. «¿Se refieren a las inversiones que hicieron con mi dinero?» Mónica y Patricia intercambiaron una mirada. Era obvio que habían preparado esta conversación, pero no habían anticipado que yo respondiera con preguntas directas en lugar de disculpas y promesas de reconciliación. «Doña Carmen, usted sabe que nosotros siempre hemos considerado el dinero familiar como algo compartido. Cuando Roberto estaba vivo, él también nos ayudaba económicamente. Roberto les ayudaba ocasionalmente y con cantidades pequeñas. Nunca hipotecó nuestra casa para financiar sus caprichos. Nunca vació nuestros ahorros para sus inversiones especulativas». «¿Hipotecaste la casa?», preguntó Patricia con genuina sorpresa. «¿Cómo creían que conseguía cantidades tan grandes de dinero tan frecuentemente? ¿Pensaban que imprimía billetes en el sótano?». Mónica se puso visiblemente incómoda. «Nosotros asumimos que usted tenía buenos dividendos de las propiedades que Roberto le dejó. Los tenía, hasta que las vendí para darles dinero. Mamá, no sabíamos». «Por supuesto que no sabían, porque nunca preguntaron. Nunca les importó de dónde salía el dinero mientras siguiera saliendo». Patricia comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas parecían más auténticas. «Mamá, nosotros nunca quisimos que te quedaras sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué querían exactamente?
¿Que tuviera una fuente mágica e inagotable de dinero que nunca se acabara? Mónica intentó tomar control de la conversación. Doña Carmen, entendemos su frustración, pero creemos que están exagerando un poco las cosas. Usted sigue teniendo su pensión, sigue teniendo esta casa que está hipotecada para pagarles a ustedes, pero el valor de la propiedad ha subido mucho. Si fuera necesario, se podría vender y comprar algo más pequeño. Si fuera necesario, ¿para qué? ¿Para seguir financiando sus estilos de vida? Para asegurar que todos estemos cómodos, respondió Mónica con esa lógica retorcida que había perfeccionado durante años de matrimonio con mi hijo. Patricia se secó las lágrimas y me miró con esa expresión manipuladora que había usado desde niña. Mamá, nosotros no somos tus enemigos, somos tu familia. Las familias se ayudan mutuamente. Tienen razón, las familias se ayudan mutuamente. Pero esto no ha sido ayuda mutua. Esto ha sido un sistema donde yo doy y ustedes toman, donde yo sacrifico y ustedes se benefician, donde yo me quedo sin nada mientras ustedes acumulan más. ¿Sin nada? Mamá, tú tienes lo más importante. Nos tienes a nosotros. ¿Los tengo? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a verme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me hablaron solo para saber cómo estoy? Mónica suspiró con exasperación. Doña Carmen, todos tenemos vidas muy ocupadas. Tenemos trabajos, hijos, responsabilidades. No podemos estar visitándola constantemente. No les estoy pidiendo que me visiten constantemente. Les estoy pidiendo que cuando me visiten sea porque quieren hacerlo, no porque necesitan algo de mí. Pero nosotros sí queremos visitarte, protestó Patricia. ¿En serio? Entonces háganlo. Vengan mañana, sin pedirme dinero, sin traer problemas para que yo los resuelva, sin esperar que cocine para toda la familia. Solo vengan a platicar conmigo. Patricia y Mónica se miraron otra vez, y en esa mirada pude ver la verdad que ninguna de las dos quería admitir. No sabían cómo relacionarse conmigo sin tener una agenda oculta. Obviamente podemos hacer eso, dijo Mónica finalmente, pero su tono sugería que la idea la incomodaba profundamente. Perfecto. Entonces los espero mañana a las 4 de la tarde. Solo para platicar, solo para pasar tiempo juntas, sin dinero, sin emergencias, sin inversiones, sin departamentos en Polanco. Está bien, accedió Patricia, aunque vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Maravilloso. Y una cosa más, quiero que Alejandro venga también. Si realmente quiere disculparse por lo que dijo en la cena de Navidad, esta será su oportunidad. ¿Y si viene y se disculpa sinceramente, vas a reconsiderar lo del departamento? Preguntó Mónica con esperanza mal disimulada. No, lo del departamento es una decisión final, pero si viene y se disculpa sinceramente, tal vez podamos empezar a reconstruir una relación basada en amor real en lugar de transacciones financieras. Después de que se fueron, me senté en mi terraza con una copa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Decidí que liberarme de décadas de manipulación emocional calificaba como una ocasión especial. El atardecer de ese día era particularmente hermoso. Los colores del cielo se reflejaban en las ventanas de las casas vecinas, y pude escuchar a los niños del barrio jugando en la calle. Era una escena de normalidad doméstica que no había podido apreciar en años porque siempre estaba preocupada por la próxima crisis familiar que tendría que resolver con mi chequera. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un futuro diferente. Un futuro donde mis relaciones familiares fueran opcionales en lugar de obligatorias. Donde el amor no tuviera precio porque sería genuino. Donde yo pudiera ser Carmen, no solo la fuente de dinero de emergencia. El teléfono que había desconectado seguía sin sonar, obviamente. Pero no lo extrañaba. El silencio había dejado de ser mi enemigo para convertirse en mi refugio. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Al día siguiente desperté a las 7 de la mañana con una sensación extraña. No tenía prisa por nada. Durante años mis días habían comenzado con una lista mental de preocupaciones familiares, llamadas por devolver, problemas por resolver. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, mi única responsabilidad era conmigo misma. Me preparé un desayuno completo, huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas recién hechas,
café de olla con canela. No porque esperara visitas o porque fuera día festivo, sino simplemente porque quería hacerlo. Me senté en mi comedor a comer despacio, saboreando cada bocado sin la presión de estar disponible para emergencias telefónicas o visitas inesperadas. Alrededor de las 10, reconecté el teléfono. Inmediatamente comenzó a sonar. Era un número desconocido. ¿Señora Carmen Ruiz? Sí, soy yo. Habla el licenciado Fernández, del despacho jurídico Hernández y Asociados. Su hijo Alejandro me pidió que le hablara respecto a una inversión inmobiliaria que ustedes están considerando. Me quedé callada durante varios segundos, procesando la audacia de la situación. Alejandro había enviado a un abogado para convencerme de comprar el departamento en Polanco. Licenciado Fernández, mi hijo no tenía autorización para involucrar abogados en mis asuntos financieros personales. Disculpe, señora Ruiz, pero entendí que usted estaba interesada en hacer una inversión en bienes raíces y que necesitaba asesoría legal para... Mi hijo entendió mal. No estoy interesada en ninguna inversión. Que tenga un buen día. Y colgué. 5 minutos después, sonó otra vez. Era Patricia. Mamá, ¿qué le dijiste al abogado? Alejandro dice que fuiste muy grosera con él. Le dije la verdad, que no estoy interesada en invertir en ningún departamento. Pero mamá, ese abogado es muy respetado. Se especializa en inversiones inmobiliarias. Alejandro pensó que si escuchabas a un profesional... Patricia, ¿tú crees que soy tonta? ¿Qué? No, mamá, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué tú y tu hermano asumen que necesito que un abogado me explique por qué debo regalarles 300,000 pesos? No es regalárselos, mamá. Es una inversión que nos beneficiaría a todos. ¿A todos? ¿En qué sentido me beneficia a mí exactamente? Patricia se quedó callada. Era obvio que no había una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Mamá, ¿sigues enojada por lo que dijo Alejandro en la cena? No estoy enojada, Patricia. Estoy cansada. Estoy cansada de ser vista como un banco familiar. Estoy cansada de que cada conversación termine siendo sobre dinero. Estoy cansada de sentir que solo valgo por lo que puedo dar en lugar de por quién soy. Eso no es cierto, mamá. Nosotros te valoramos por quien eres. ¿En serio? Dime 5 cosas que sepas sobre mi vida actual que no tengan que ver con dinero. Bueno, tú vives en la casa de siempre. Esa no cuenta. Dime qué estoy leyendo, qué programas de televisión veo, con qué vecinos me llevo bien, qué me duele cuando llueve, cuál es mi mayor preocupación que no sea económica. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. No lo sabes, ¿verdad? Mamá, eso no significa que no nos importes. Significa que no hemos tenido tiempo de preguntarme cómo estoy, de conocer a su propia madre como persona, de tratarme como algo más que un recurso financiero. Está bien, dijo Patricia con voz quebrada. Tienes razón. No hemos sido buena familia contigo, pero podemos cambiar. Eso espero, porque van a tener que hacerlo si quieren seguir siendo parte de mi vida. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Nada de más préstamos, nada de más inversiones, nada de más emergencias financieras. Si quieren tener una relación conmigo, va a ser una relación real, no una transacción comercial. Patricia comenzó a llorar. Mamá, nosotros no sabemos cómo hacer eso. Siempre ha sido así en nuestra familia desde que papá murió. Entonces es momento de que aprendan, porque así como está, ya no funciona para mí. Después de colgar, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir a caminar por mi barrio sin prisa y sin destino específico. Me puse mis zapatos más cómodos y salí a redescubrir las calles donde había vivido durante más de 20 años. Caminé por la avenida principal, donde don Esteban tenía su pequeña tienda de abarrotes. Cuando me vio, me saludó con genuina alegría. «Doña Carmen, ¿cómo está usted? Hace tiempo que no la veo por aquí». «Hola, don Esteban. Estoy bien, gracias. Solo dando una vuelta. Se ve usted muy bien. ¿Ya no viene tanto su familia?» Antes siempre la veía comprando para muchas personas. Era una observación inocente, pero me hizo reflexionar. Incluso los vecinos habían notado que mi rutina giraba alrededor de cocinar y comprar para otros. «No, ya no tanto. Ahora cocino más para mí». «Qué bueno.
A veces una necesita tiempo para sí misma, ¿no? Seguí caminando y me detuve en el pequeño parque donde solía traer a mis nietos cuando eran pequeños. Ahora había otros abuelos empujando columpios, otros niños corriendo por los juegos. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol grande y observé la escena. Una abuela sentada cerca de mí estaba leyendo un libro mientras su nieta jugaba en los columpios. De vez en cuando, la niña corría hacia ella para mostrarle algo que había encontrado. Una hoja bonita, una piedra interesante, un insecto curioso. La abuela recibía cada tesoro con entusiasmo genuino, como si fuera el descubrimiento más importante del mundo. Esa era la relación que yo había soñado tener con mis nietos. Una relación basada en momentos compartidos, en curiosidad mutua, en amor simple y sin condiciones. En lugar de eso, mis nietos me asociaban con regalos caros y comidas especiales, pero no me conocían realmente como persona. Cuando llegué a casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Adentro, había una carta escrita a mano por Alejandro. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación de ayer. Mónica y yo hablamos durante horas anoche, y nos dimos cuenta de que tal vez tienes razón en algunas cosas. No nos habíamos dado cuenta de que te estábamos presionando tanto económicamente. Queremos intentar ser mejor familia para ti. ¿Podemos empezar de nuevo? Era un progreso, pero noté que la carta no incluía una disculpa específica por las palabras hirientes de la cena de Navidad, y tampoco renunciaba explícitamente a futuras peticiones de dinero. Era el tipo de disculpa a medias que mantenía todas las opciones abiertas. A las 4 en punto llegaron todos juntos. Alejandro, Mónica, Patricia y Raúl. Traían flores del mercado y una caja de dulces mexicanos. Era obvio que habían coordinado esta visita como una operación militar, cada uno con un papel específico que representar. «Hola, mamá», me dijo Alejandro con una sonrisa que parecía genuina pero forzada. «Venimos solo a platicar contigo, sin agenda oculta». «Me da mucho gusto», respondí, invitándolos a pasar a la sala. Nos sentamos en círculo como si fuéramos a tener una terapia familiar. El silencio inicial fue incómodo. Era obvio que ninguno sabía cómo comenzar una conversación conmigo que no involucrara pedidos o quejas. Finalmente, Patricia rompió el hielo. «Mamá, ¿cómo has estado?» «Me refiero a cómo te has sentido realmente». Era una pregunta simple, pero me tomó por sorpresa. No podía recordar la última vez que alguien de mi familia me había preguntado cómo me sentía en lugar de qué podía hacer por ellos. Honestamente, he estado muy sola. Siento que durante los últimos años ustedes han estado físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Como si vinieran aquí a cumplir una obligación en lugar de a pasar tiempo conmigo. Mónica se movió incómoda en su asiento. «Doña Carmen, nosotros sí queremos pasar tiempo con usted. Es solo que... bueno, a veces no sabemos de qué platicar». «¿No saben de qué platicar conmigo?» «Soy su suegra, Mónica. Han estado casados con mi hijo durante 8 años. En todo este tiempo nunca sintieron curiosidad sobre mí como persona». Alejandro intervino rápidamente. «Mamá, por supuesto que nos interesas como persona. Es solo que siempre has sido tan disponible para ayudarnos que quizás dieron por hecho que yo no tenía vida propia más allá de estar disponible para ustedes». «No quisimos decir eso», protestó Patricia, pero su tono no era muy convincente. «¿Saben qué? Vamos a hacer un experimento. Vamos a intentar tener una conversación normal, como la que tendrían con cualquier amiga o conocida. Sin hablar de dinero, sin pedirme favores, sin asumir que estoy aquí para resolver sus problemas». Los 4 intercambiaron miradas nerviosas, como estudiantes a quienes acababan de anunciar un examen sorpresa sobre material que nunca habían estudiado. «Está bien», dijo Raúl finalmente. «¿Qué has estado haciendo últimamente, Carmen?» Era la primera vez en años que Raúl me dirigía la palabra directamente, y el esfuerzo que le costaba era visible. «He estado leyendo mucho. Acabo de terminar una novela muy buena sobre una mujer que decide cambiar completamente su vida a los 60 años. ¿De qué se trata?», preguntó Patricia, y por primera vez en mucho tiempo su interés parecía auténtico. Por los siguientes 30 minutos,
logré mantener una conversación casi normal con mi familia. Hablamos de libros, de programas de televisión, del clima, de los cambios en el barrio. Era superficial, pero era real. Nadie mencionó dinero, inversiones, préstamos o emergencias. Pero entonces, justo cuando empezaba a pensar que tal vez era posible reconstruir nuestras relaciones, Alejandro arruinó el momento. Mamá, ya que estamos platicando tan a gusto, ¿podríamos regresar al tema del departamento? Es que realmente es una oportunidad única. El silencio que siguió fue devastador. El aire en la sala se volvió denso, como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno de una sola bocanada. Los 30 minutos de conversación casi normal se desvanecieron instantáneamente, revelando que todo había sido un elaborado preludio para llegar al verdadero propósito de la visita. Patricia cerró los ojos con resignación. Mónica miró hacia el techo como si le pidiera paciencia a alguna divinidad. Raúl se concentró intensamente en sus zapatos. Y yo me quedé ahí, sentada en mi propia sala, viendo cómo mi hijo destruía con una sola frase la ilusión de que tal vez, después de todo, era posible tener una relación real con mi familia. Alejandro, dije con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Acabas de demostrar exactamente lo que te expliqué ayer. ¿Qué quieres decir? Que no sabes cómo relacionarte conmigo sin que el dinero esté involucrado. Llevábamos media hora teniendo una conversación normal, como seres humanos, y no pudiste resistir la tentación de convertirla en una sesión de negocios. Pero mamá, es que realmente necesitamos tomar una decisión pronto. El vendedor nos está presionando y... ¡Basta! El grito salió de mi garganta con una fuerza que no sabía que tenía. Todos se sobresaltaron. Yo misma me sorprendí. No había gritado en años. Ya basta, Alejandro. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Necesitaba un momento para controlar la furia que estaba creciendo en mi pecho como un volcán a punto de erupcionar. ¿Saben cuál es la parte más dolorosa de todo esto? Les dije sin voltearme. No es que me pidan dinero. No es que me vean como un banco familiar. Lo más doloroso es que ni siquiera pueden fingir interés en mí durante una hora completa. Mamá, sí nos interesas, murmuró Patricia. No. Me volteé hacia ellos con lágrimas de rabia corriendo por mis mejillas. No les intereso. Lo que acaba de pasar lo demuestra perfectamente. Alejandro no pudo esperar ni siquiera hasta el final de la visita para mencionar su maldito departamento. Mónica intentó defender a su esposo. Doña Carmen, entendemos su frustración, pero usted tiene que entender que nosotros también tenemos presiones financieras. ¿Sus presiones financieras? ¿Sus presiones financieras? Mi voz se estaba quebrando. ¿Y qué piensan que son las mías? ¿Creen que imprimo dinero en el sótano? ¿Creen que tengo una mina de oro en el patio? Sabemos que no es fácil para ti tampoco, dijo Raúl, intentando calmar la situación. ¿Saben? ¿En serio saben? Entonces díganme, ¿saben que hipotequé la casa que su padre y yo tardamos 20 años en pagar, solo para darles dinero? ¿Saben que vendí todas las propiedades que Roberto me dejó para generar ingresos, solo para financiar sus inversiones? ¿Saben que si sigo a este ritmo, en 2 años no voy a tener nada? El silencio era ensordecedor. Patricia tenía la cara blanca como papel. Alejandro miraba el piso con los puños cerrados. Mónica y Raúl parecían haber dejado de respirar. No sabíamos que la situación era tan grave, susurró Patricia. Por supuesto que no sabían, porque nunca preguntan. Nunca les ha importado de dónde sale el dinero mientras siga saliendo. Mamá, nosotros podemos ayudarte a recuperar tu situación financiera, dijo Alejandro desesperadamente. El departamento en Polanco realmente es una buena inversión. Si lo compramos ahora, en 1 año podríamos venderlo y... ¡No! El grito fue tan fuerte que sentí cómo se me desgarraba la garganta. No voy a escuchar ni una palabra más sobre ese departamento. Ni una sola palabra más. Me senté pesadamente en mi sillón, de repente exhausta. Los años de acumular frustraciones, de tragar reproches, de sonreír cuando quería llorar, de decir sí cuando quería decir no. Todo salió de una vez como un río desbordado. ¿Saben qué voy a hacer? Les dije con la voz ronca del grito anterior.
Voy a contarles exactamente cuánto dinero les he dado en los últimos 5 años. Y después, ustedes van a tomar una decisión. Caminé hacia el estudio y regresé con una carpeta que había estado evitando revisar durante meses. Adentro tenía todos los comprobantes de transferencias bancarias, todos los recibos de pagos que había hecho en su nombre, todas las evidencias de mi propia ruina financiera. Enero del año pasado. 15,000 pesos para la colegiatura de Sofía. Febrero. 20,000 para el arreglo del coche de Alejandro. Marzo. 30,000 para la remodelación de la cocina de Mónica. Abril. 10,000 para el viaje de estudios de Diego. Con cada cifra que leía, las caras de mis hijos se descomponían un poco más. Mayo. 40,000 pesos que Alejandro necesitaba para una inversión segura en el mercado de acciones. Junio. 15,000 para los gastos médicos de Raúl que el seguro no cubrió. Julio. 25,000 para las vacaciones familiares de Patricia. Mamá, no tienes que... Sí, tengo que... Rugí. Porque ustedes nunca quisieron saber. Nunca quisieron ver los números. Solo querían que el dinero apareciera mágicamente. Continué leyendo. Agosto. 50,000 pesos para la entrada del coche nuevo de Patricia. Septiembre. 30,000 para la fiesta de 15 años de la hija de los compadres de Mónica, que por alguna razón yo tenía que ayudar a pagar. Octubre. 20,000 para el tratamiento dental de Alejandro. La lista siguió y siguió. Noviembre, diciembre, y después todo el año anterior. Y el anterior a ese. Cada mes, cada transferencia bancaria, cada préstamo que nunca se devolvió, cada favor temporal que se había vuelto permanente. En total, dije finalmente, en los últimos 5 años les he dado 743,000 pesos. Patricia se cubrió la cara con las manos. Alejandro estaba pálido como un fantasma. Mónica y Raúl se miraban entre sí como si acabaran de ver un accidente automovilístico. 743,000 pesos, repetí. Ese era todo mi patrimonio líquido. Todo lo que Roberto y yo ahorramos durante 40 años de trabajo. Todo lo que él quería que me sirviera para vivir dignamente después de su muerte. Mamá, nosotros no sabíamos que era todo, dijo Alejandro con voz quebrada. ¿No sabían? ¿O no querían saber? Porque hay una diferencia muy grande entre ambas cosas. No queríamos saber, admitió Patricia llorando. Era más fácil asumir que tenías recursos ilimitados que preguntarte si te estábamos lastimando. Era la primera confesión honesta que había escuchado de mis hijos en años. Y ahora, continué, quieren que hipoteque lo único que me queda, esta casa, para comprarles un departamento en Polanco que va a beneficiarlos solo a ustedes. Podríamos poner la propiedad a tu nombre también, sugirió Mónica débilmente. ¿Para qué? ¿Para que cuando necesiten dinero otra vez puedan venderla sin consultarme? No, gracias. Me levanté y caminé hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. Quiero que se vayan. Todos. Ahora mismo. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto?, suplicó Alejandro. ¿Arreglar qué exactamente? ¿Mi cuenta bancaria vacía? ¿Los 5 años que perdí creyendo que estaba ayudando a mi familia, cuando en realidad me estaban robando mi futuro? ¿Los años de soledad que pasé mientras ustedes disfrutaban de mi dinero? No digas que te robamos, protestó Patricia. Nunca quisimos lastimarte. ¿No? Entonces díganme, ¿alguna vez, en algún momento durante estos 5 años, se detuvieron a pensar en qué estaba sacrificando yo para darles lo que me pedían? ¿Alguna vez se preguntaron si yo tenía suficiente dinero para mi propia vejez? ¿Alguna vez consideraron que tal vez yo también tenía sueños y planes que requería recursos financieros? Ninguno respondió, porque todos sabíamos que la respuesta era no. Váyanse, repetí. Y no regresen hasta que puedan verme como su madre, no como su plan de financiamiento personal. ¿Y si nunca podemos hacer eso?, preguntó Alejandro con desesperación. Entonces supongo que van a tener que vivir sin madre, porque yo ya no puedo vivir sin dignidad. Uno por uno salieron de mi casa. Patricia fue la última en irse, volteándose en el umbral para decirme, «Mamá, nosotros sí te queremos. Demuéstrenlo», le respondí, «pero demuéstrenlo sin pedirme dinero». Y cerré la puerta. Por primera vez en 5 años,
Mi casa era completamente mía otra vez. Aquel 24 de diciembre comenzó con el sonido familiar de los pájaros posándose en el naranjo del patio. Me levanté como siempre a las 5 de la mañana, y aunque el cansancio de los años se sentía en los huesos, el corazón se aferraba a la esperanza de una Navidad distinta. Me puse mi delantal bordado, ese que me regaló mi madre cuando me casé, y comencé a preparar la cena con el mismo amor que cada año. Mientras removía el ponche con canela, mi mente viajaba atrás en el tiempo, a los días en que Alejandro me llamaba mamita y me abrazaba sin que se lo pidiera, a cuando Patricia me ayudaba a hacer las tortillas a mano, aunque termináramos llenas de harina. Eran otros tiempos. Hoy, todo parecía un eco lejano. A las 2 en punto llegó Alejandro con su esposa Mónica y sus hijos. Sus saludos fueron fríos, mecánicos. Mónica ni siquiera levantó la vista del celular, y los niños se dirigieron directo al árbol para contar los regalos. Había gastado más de 30,000 pesos en juguetes, ropa y aparatos electrónicos. No porque me sobrara el dinero, sino porque creía, ingenuamente, que eso los haría sonreír como antes. Durante la comida, el ambiente era tenso. Mónica comentó que preferiría estar en Cancún. Alejandro revisaba su teléfono entre bocados. Cuando me preguntó si ya había transferido el dinero de ese mes, sentí cómo el corazón se me encogía. Sí, hijo, lo transferí ayer, respondí con una sonrisa que dolía mantener. ¿Solo 15,000? Dijo Mónica con desdén. Con la inflación, eso ya no alcanza para nada. Sentí que una cuchilla me cortaba por dentro. Ni un gracias, ni un qué rica la comida, mamá. Solo cuentas, montos, exigencias. Más tarde llegó Patricia con su esposo Raúl y su hijo Diego. Entraron como si pasaran por un hotel. Diego no me saludó. Lo primero que pidió fue el wifi rápido. Patricia se disculpó por llegar tarde porque la verdadera cena había sido con los padres de Raúl. Yo me tragué las lágrimas mientras servía el flan. Fue entonces cuando, en medio del silencio, me acerqué a Alejandro y le pedí que guardara el teléfono. Solo quería hablar, como familia. Y entonces, él dijo esas palabras que jamás olvidaré. Tú no eres nuestra familia. Nosotros somos una familia. Tú eres otra cosa. Todo se detuvo. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie pareció darse cuenta de que en ese momento mi corazón se partía. Me fui a la cocina. Lloré. Y recordé cada peso que había dado, cada sacrificio que había hecho, cada noche sin dormir por ellos. Saqué una caja de zapatos donde guardaba fotos familiares. Ahí estaba todo. Sus graduaciones, sus cumpleaños, nuestras vacaciones. Y me hice una pregunta. ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su cuenta bancaria? Esa noche no dormí. Calculé mentalmente todo lo que había dado. Más de 600,000 pesos en 5 años. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Alejandro. Mamá, ¿puedes ayudarnos con el enganche del departamento? Son como 300,000 pesos. Es una gran oportunidad. Yo respiré profundo. No, respondí. ¿Cómo que no? No te voy a ayudar con eso. Colgué. Por primera vez en años, colgué sin culpa. Dejé que el teléfono sonara una y otra vez. No contesté. Y por dentro, sentí algo nuevo. No era rabia, era libertad. Esa misma mañana, el teléfono volvió a sonar. 3 veces Alejandro. Una vez Patricia. Luego Mónica. Luego Raúl. No contesté ninguna. Me serví otro café de olla. Me senté en la terraza y por primera vez en años, no sentí la necesidad de justificar mi silencio. A las 11 llegó Patricia. No tocó la puerta. Entró con la llave que le había dado para emergencias. Su rostro mostraba más molestia que preocupación. Mamá, ¿qué pasó ayer con Alejandro? Está furioso. Dice que lo colgaste. Le ofrecí café. No lo quiso. ¿De verdad no piensas ayudarlo con lo del departamento? De verdad. Su ceño se frunció, como cuando de niña no le compraba el juguete que quería. Pero es una inversión, mamá. Una oportunidad. Respiré hondo. Me senté. La miré a los ojos como no lo hacía hace años. No voy a seguir financiando estilos de vida que no son míos. No voy a seguir sacrificándome para que ustedes vivan cómodos mientras yo me voy quedando sin nada. Mamá, no es así. ¿Ah, no? ¿Quieres que te muestre las cuentas? Los estados de cuenta, las transferencias,
¿Los préstamos que nunca devolvieron? ¿Sabes cuánto dinero he dado en 5 años? Más de 700,000 pesos. ¿Y sabes cuánto me han dado ustedes? 0. Ella se quedó en silencio. ¿Sabes qué me dijo Alejandro anoche? Que yo no era parte de su familia. Eso sí la dejó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no la abracé. No quiero más lágrimas, Patricia. Quiero respeto. Quiero que si vienes a esta casa, sea porque quieres estar conmigo, no porque necesitas algo. ¿Y si de verdad lo necesitamos? Si es una emergencia real, entonces llamen al seguro. Busquen un préstamo. Trabajen más. Yo ya no puedo salvarlos de sus propias decisiones. Al día siguiente, viernes, llegaron todos. Alejandro, Mónica, Patricia, Raúl, incluso Diego. Vinieron solo a platicar. Trajeron flores, dulces, una sonrisa fingida en los labios. Me senté con ellos en la sala. La conversación fue tensa, pero educada. Hablamos del clima, de los vecinos, de los nietos. Parecía que algo estaba cambiando, que tal vez me estaban escuchando de verdad. Pero entonces, Alejandro volvió a mencionarlo. Mamá, si reconsideraras lo del departamento... Y todo se rompió otra vez. ¿Tan difícil es tener una conversación conmigo sin hablar de dinero? Pregunté. ¿Es que es una inversión que podrías aprovechar? No voy a hipotecar esta casa para pagarles un departamento en Polanco. Esta casa es lo último que tengo. Y no la voy a perder por ustedes. El silencio cayó sobre la sala como un manto frío. ¿Y si te incluimos en la propiedad? Intentó Mónica. No quiero más propiedades. Quiero paz. Alejandro me miró con decepción. Entonces esto va a afectar nuestra relación. ¿Cuál relación? Respondí. ¿La que tienen con mi cuenta bancaria? Mónica se levantó, indignada. Patricia lloraba en silencio. Raúl no dijo nada. Diego no levantó la vista del celular. Y yo, por primera vez, no me sentí culpable. Los invité a retirarse. Nadie discutió. Salieron uno a uno. Patricia se detuvo en la puerta. Mamá, nosotros sí te queremos. Entonces demuéstrenlo, pero sin pedirme nada. Y cerré la puerta. Pasaron semanas sin llamadas, sin visitas, sin mensajes. Al principio dolió, era como un duelo, pero también, día a día, sentí como algo dentro de mí sanaba. Empecé a leer más, a caminar, a hablar con vecinos, a ir al mercado sin prisa. Conocí a otras señoras del barrio, abuelas como yo, que cuidaban a sus nietos no con regalos caros, sino con cuentos y juegos de mesa. Una tarde, encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Alejandro. Mamá, creo que nunca supimos verte. Solo vimos lo que dabas. No te prometo cambios inmediatos, pero quiero intentarlo. Guardé la carta. No respondí, porque las promesas ya no me bastaban. Quería acciones. Al mes siguiente, Patricia vino sola. Tocó. Esperó. Traía pan dulce y flores. Solo quiero tomar café contigo, dijo. Y lo hicimos. Hablamos por horas. Por primera vez, sin pedir, sin llorar, sin reproches. Solo dos mujeres que alguna vez fueron madre e hija, y que tal vez podían volver a serlo. Luego vino Alejandro, solo. Traía un libro. Me pidió que lo leyéramos juntos, como hacíamos antes. Esa tarde no hablamos del departamento, ni del dinero. Solo leímos. Tal vez no todo está perdido. Tal vez sí hay forma de volver a empezar. La vida me enseñó que el amor verdadero no se compra con regalos ni se mide en dinero, sino en presencia, respeto y sinceridad. Que poner límites no es egoísmo, es amor propio. Y que nunca es tarde para recuperar la dignidad que uno entrega por miedo a quedarse solo. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación así? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.